Motor Vessel Toska. Motor Vessel Toska. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're El USS Spruance, un destructor de misiles guiados de la Marina de los Estados Unidos, acaba de disparar contra la sala de máquinas de un barco de bandera iraní en el mar Arábico. 6 horas de enfrentamiento, múltiples advertencias ignoradas, proyectiles del cañón MK-45 de 5 pulgadas desactivando la propulsión del buque, y marines estadounidenses abordando el barco por la fuerza. Todo esto ocurrió después de que Irán rechazara una segunda ronda de negociaciones de paz. El estrecho de Hormuz acaba de convertirse en zona de guerra activa. Vamos a analizar cada detalle ahora mismo. Para entender por qué esto ocurrió hoy, necesitas entender lo que pasó en las horas previas. Irán rechazó una segunda ronda de negociaciones de paz. No postergó, no propuso condiciones alternativas. Rechazó. Y ese rechazo fue el gatillo que convirtió lo que hasta ahora había sido un bloqueo con tensión controlada, en una confrontación militar activa en aguas internacionales. El embajador iraní en Pakistán lo dejó claro en su declaración del domingo. No se puede continuar violando el derecho internacional, intensificar el bloqueo, amenazar a Irán con crímenes de guerra, insistir en demandas descabelladas y fingir al mismo tiempo que se está buscando la diplomacia. Esa declaración establece la posición iraní con claridad total. Mientras el bloqueo continúe, las tensiones continuarán. No hay espacio para negociar bajo estas condiciones, según Teherán. Lo que EU está diciendo es lo opuesto. Mientras Irán viole el bloqueo, habrá consecuencias militares directas, y el USS Spruance acaba de demostrar que esas consecuencias son reales, inmediatas y proporcionales. El rechazo iraní a la segunda ronda de negociaciones no fue solo un movimiento diplomático, fue el evento que desbloqueó la autorización para acciones más directas, y lo que vimos el domingo es el resultado. El CENTCOM confirmó la operación con un nivel de detalle inusualmente específico, y esos detalles cuentan una historia muy precisa sobre cómo se desarrolló el enfrentamiento. El destructor USS Spruance interceptó al buque MV Tuska mientras navegaba a 17 nudos hacia el norte del mar Arábico con destino al puerto de Bandar Abbas en Irán. Las fuerzas americanas emitieron múltiples advertencias informando a la tripulación que estaban violando el bloqueo. La tripulación ignoró esas advertencias durante 6 horas completas. 6 horas. Ese detalle es crucial. Esto no fue una escalada apresurada ni una reacción impulsiva. Fue un impas deliberado y prolongado donde la Marina americana esperó, advirtió repetidamente y solo actuó después de agotar todas las opciones de cumplimiento voluntario. Cuando el CENTCOM finalmente ordenó la acción, el Spruance disparó varios proyectiles del cañón MK-45 de 5 pulgadas contra la sala de máquinas del Tuska. El objetivo fue específico y quirúrgico: desactivar la propulsión del barco sin hundirlo ni matar a la tripulación. Después del disparo, marines de la 30ª Unidad Expedicionaria abordaron el barco. El Tuska permanece bajo custodia estadounidense. El CENTCOM describió la acción como deliberada, profesional y proporcional, y técnicamente lo fue. Pero proporcional no significa sin consecuencias, porque lo que acaba de ocurrir establece un precedente que va a cambiar la dinámica de todo lo que viene después. Detente un momento y piensa en lo que acaba de ocurrir en términos históricos. La Marina de los Estados Unidos disparó proyectiles de artillería contra un barco de bandera iraní en aguas internacionales. Los marines abordaron ese barco por la fuerza, y el buque está ahora bajo custodia americana. Esto no es un incidente menor. Esto es el primer uso de fuerza cinética directa contra una embarcación iraní en el contexto de esta crisis. Y ese primer uso importa enormemente, porque establece lo que EU está dispuesto a hacer, bajo qué condiciones y con qué nivel de escalada está cómodo. Antes de hoy el bloqueo funcionaba principalmente a través de la disuasión. La presencia de 25 barcos de guerra americanos en la región comunicaba que las consecuencias de violar el bloqueo serían graves, pero era una amenaza implícita. Hoy esa amenaza se volvió explícita. Y ahora cada capitán de cada barco que considere violar el bloqueo sabe exactamente qué significa ignorar las advertencias americanas durante 6 horas. La pregunta es, ¿cómo responde Irán a este nuevo nivel de escalada? ¿Acepta que el bloqueo tiene consecuencias reales y busca una salida diplomática? ¿O escala a su vez, arriesgando una confrontación que ninguno de los dos lados puede controlar completamente? Para entender la magnitud de lo que está pasando, necesitas ver el número que el CENTCOM incluyó casi como dato secundario en su comunicado, pero que es en realidad uno de los más reveladores de toda esta crisis.
Desde el inicio del bloqueo, las fuerzas americanas han ordenado a 25 barcos comerciales que den media vuelta o regresen a un puerto iraní. 25 barcos, en menos de 2 semanas de operación. Cada uno de esos barcos representaba carga que no llegó a Irán, petróleo que no se exportó, importaciones que no entraron, ingresos que no se generaron. El bloqueo no es solo una demostración de poder militar, es una máquina económica diseñada para colapsar las finanzas del régimen iraní. Recuerda el número que mencionamos antes, el bloqueo le cuesta a Irán aproximadamente $500 millones por día, en menos de 2 semanas. Estamos hablando de más de $6.000 millones en pérdidas económicas acumuladas. Para una economía que ya estaba bajo presión severa por años de sanciones, ese nivel de pérdida sostenida es insostenible, y el gobierno iraní lo sabe. El rechazo a las negociaciones puede ser retórica pública para la audiencia doméstica mientras en privado buscan una salida que no parezca rendición. Antes de continuar, ¿crees que Irán va a escalar militarmente después de este ataque al Touzka o va a buscar la salida diplomática? Escríbelo en los comentarios. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campana. Esta situación cambia por horas y nosotros cubrimos cada desarrollo en tiempo real. La declaración del embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Mohaddam, merece análisis cuidadoso porque establece las condiciones que Teherán está poniendo sobre la mesa. Él dijo que la situación no se estabilizará mientras el bloqueo naval permanezca vigente. Esa es una posición que no deja espacio para negociaciones parciales. Irán no está diciendo negociemos las condiciones del bloqueo, está diciendo el bloqueo tiene que terminar antes de que haya cualquier estabilización. Eso es una demanda de rendición previa a las negociaciones, y es exactamente el tipo de posición que hace que los acuerdos sean imposibles, porque ninguna de las dos partes puede ceder en el punto de partida sin parecer que perdió antes de empezar. Pero hay algo más en esa declaración que es igualmente importante. El embajador está hablando desde Islamabad, la ciudad donde se supone que van a ocurrir las negociaciones, lo que sugiere que hay canales de comunicación activos incluso mientras la retórica pública es de máxima confrontación. En diplomacia, la distinción entre lo que se dice en público y lo que se hace en privado es fundamental, y el hecho de que el embajador iraní esté en Pakistán, hablando con medios, haciendo declaraciones, mientras Trump anuncia que sus representantes también estarán allí, sugiere que hay algo más que retórica ocurriendo detrás de escena. La pregunta más urgente después del incidente del Touzka es, ¿qué hace la Guardia Revolucionaria Islámica ahora? La IRGC tiene varias opciones y ninguna de ellas es fácil. Opción 1. Absorber el incidente sin respuesta directa. Aceptar que el Touzka fue capturado, no escalar militarmente y usar el incidente como argumento diplomático. EEUC está atacando barcos civiles iraníes para buscar apoyo internacional. Esta es la opción más racional pero la más difícil de vender políticamente dentro de Irán. Opción 2. Respuesta asimétrica. Activar a Hezbollah, a los Houthis o a las milicias iraquíes para atacar intereses americanos o aliados en la región. Esta es la táctica clásica iraní, responder a la presión directa a través de proxies para mantener plausible denegación. Opción 3. Escalar directamente en el estrecho. Intentar interceptar barcos americanos o aliados en el estrecho, minar rutas de navegación o atacar infraestructura petrolera en el Golfo. Esta es la opción más peligrosa porque podría desencadenar una respuesta americana masiva. Opción 4. Acelerar el programa nuclear como señal de que las consecuencias del bloqueo incluyen que Irán se acerque más a tener arma nuclear. Esta es la tarjeta de triunfo que Irán siempre tiene en el bolsillo y la que más le importa a Washington. Cada una de estas opciones tiene costos, y la elección entre ellas en las próximas horas va a definir si este conflicto tiene una salida o si estamos ante el inicio de una escalada que ninguno puede controlar. Vamos a hablar directamente sobre el riesgo que más preocupa a los analistas de seguridad internacional esta mañana. El estrecho de Hormuz tiene apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. En ese espacio geográfico extremadamente comprimido están operando ahora mismo destructores americanos, barcos de la IRGC, buques comerciales de múltiples banderas y submarinos de varias naciones que nadie menciona públicamente pero que todos saben que están ahí. El incidente del Touzka duró 6 horas y terminó con un resultado controlado, un barco desactivado, una tripulación viva, un buque bajo custodia. Eso fue posible porque el USS Spruance tuvo tiempo, espacio y claridad de mando para ejecutar una operación quirúrgica. Pero el próximo incidente podría no tener esas condiciones, un malentendido en las comunicaciones, un barco de la IRGC que interpreta una maniobra americana como ataque inminente, un comandante local que toma una decisión sin esperar autorización superior, un dron que va en la dirección equivocada. La historia de las guerras navales está llena de incidentes que nadie planificó pero que nadie pudo detener una vez que empezaron, y el estrecho de Hormuz en este momento tiene todas las condiciones para ese tipo de accidente catastrófico.
El barril de pólvora está lleno, la mecha está encendida, y la única pregunta es si alguien va a apagarla antes de que llegue al polvo. Hablemos de lo que este incidente significa concretamente para las familias latinas en Estados Unidos y en toda América Latina, porque esto no es solo geopolítica abstracta. El 20% del petróleo que consume el mundo pasa por el estrecho de Hormuz. Cuando ese flujo se interrumpe o se vuelve incierto, los mercados reaccionan inmediatamente, no en semanas, en horas. El incidente del Touska va a generar volatilidad en los precios del petróleo hoy mismo. Los traders que están mirando los titulares esta mañana están calculando el riesgo de una escalada adicional, y cada punto porcentual de aumento en el precio del barril se traduce en centavos adicionales en el precio de la gasolina en Miami, Houston, Los Ángeles y en cada ciudad de América Latina que importa combustible. Para México, que refina menos del petróleo que produce y depende de importaciones de gasolina, una crisis sostenida en Hormuz es un problema directo para el bolsillo de millones de familias. Para Colombia, Argentina, Chile y Centroamérica, países que importan casi todo su petróleo, el impacto puede ser aún más severo. Y para las familias latinas en Estados Unidos que ya están sintiendo la presión de la inflación, del costo de la vivienda y de la incertidumbre migratoria, un aumento significativo en el precio de la gasolina es una carga más sobre un presupuesto que ya está al límite. Esta guerra no está lejos, está en cada bomba de gasolina del continente. En medio de todo esto, hay una señal que no podemos ignorar. Trump anunció que sus representantes estarán en Islamabad para negociaciones. El embajador iraní también está en Pakistán. Las negociaciones de Islamabad, si ocurren de verdad y con sustancia, son en este momento la única salida visible de una crisis que está escalando a velocidad preocupante. Pero el incidente del Touska complica esas negociaciones de una manera muy específica. Porque Irán ahora tiene que decidir si va a negociar bajo las condiciones de un bloqueo que acaba de demostrar que incluye disparos contra barcos iraníes, o si el incidente del domingo le da la justificación política interna para abandonar las negociaciones completamente. Para el régimen iraní, aparecer en la mesa de negociaciones inmediatamente después de que E.U disparó contra un barco de bandera iraní puede leerse como debilidad extrema, como rendición ante la fuerza. Pero no aparecer en la mesa, con el bloqueo costando $500 millones al día, con la economía al borde del colapso y con Trump amenazando destruir puentes y centrales eléctricas, también tiene un costo enorme. Irán está atrapado entre la retórica de resistencia que sostiene al régimen políticamente y la realidad económica que lo está destruyendo lentamente. Y las próximas horas, lo que decida hacer en Islamabad, van a decir cuál de esas dos fuerzas está ganando. El USS Spruan disparó contra el MV Touska, 6 horas de impas, proyectiles de artillería contra la sala de máquinas, marines abordando el barco por la fuerza, y el buque iraní bajo custodia americana. Todo esto ocurrió después de que Irán rechazara una segunda ronda de negociaciones de paz, después de que la IRGC disparara contra barcos civiles en el estrecho, y después de que Trump amenazara con destruir toda la infraestructura eléctrica y todos los puentes de Irán. 25 barcos bloqueados en menos de 2 semanas, $500 millones por día que Irán no puede permitirse perder, una economía al borde del colapso, y ahora el primer uso de fuerza cinética directa contra una embarcación iraní. El estrecho de Hormuz, el punto por donde pasa el 20% del petróleo que consume el mundo, es ahora una zona de guerra activa, no potencial, activa. Las negociaciones de Islamabad son la última salida visible. Si fracasan, si Irán decide escalar en lugar de negociar, estaremos ante una confrontación cuyas consecuencias nadie puede predecir completamente. Lo que sí podemos predecir es el impacto en los precios de la energía, en las economías de América Latina y en el bolsillo de cada familia latina en Estados Unidos si este barril de pólvora explota. Vamos a seguir cubriendo cada desarrollo de esta historia minuto a minuto. Comparte este video con alguien que necesite entender lo que está pasando realmente. Nos vemos en la próxima actualización.